14, 15, 16 y 21. ¿Trajeron Biblias? Amén. Bueno, pues le voy a pedir a cada uno de los hermanos que uno me lea el capítulo 14, el otro el 15, posteriormente el 16 y un hermano más el 21. Cuando lo tenga me dicen un amén para que yo sepa que ya lo tienen. Amén. Vamos a empezar el versículo 14 que nos dice en voz alta para que lo puedan escuchar los demás. Amén. Así es. En esta versión nos dice: no dejes de recordarles esto, adviérteles delante de Dios, que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Así es, nosotros tenemos que evitar cualquier discusión. Si nosotros no somos pacientes, tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa paciencia. Y podemos dar varios ejemplos. Entre esos ejemplos está, por ejemplo, cuando estamos yendo por la vía pública, no falta quien te diga pues algo que te ofenda. Y si tú te igualas a la persona, ¿qué pasa allí? Te pones al tú por él y estás dando un mal ejemplo allá. No estás evitando esas discusiones, como dice la palabra, discusiones inútiles que no te llevan a nada, sino que al contrario, ¿qué pasa allí? Eres una piedra de tropiezo para los demás. Entonces tenemos que evitar todo aquello que no vamos a edificar, sino que vamos a destruir. ¿Qué dice el 15? ¿Quién tiene el 15? Amén. Dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Así es, día con día tenemos que esforzarnos para estar bien delante de los ojos del Señor y sobre todo que no tengamos nada de qué avergonzarnos. El capítulo 16 nos dice: evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Así es. Por ejemplo, aquí no pasa, ¿verdad? Pero hay hermanos que los ves en la iglesia, son muy educados, muy amables, y hasta uno mismo dice, no, pues el hermano sí es un ejemplo, y hasta se le puede admirar. Pero ¿qué pasa? Llegan en su casa, se transforman y ya no son esas personas que pensamos que son. Y no solo en su casa, sino que en el trabajo o en algún otro lugar donde están, ya no son esas mismas personas que como se comportan en la iglesia. Nosotros tenemos que evitar todo eso y tenemos que demostrar que realmente somos hijos de Dios. ¿Quién tiene el capítulo 21? El versículo 21. Amén. Dice: si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Así es, hermanos, nosotros tenemos que estar delante de los ojos de Dios limpios, tenemos que estar santificados
para que nosotros podamos ser útiles para su obra. Así que si alguno de ustedes quiere ser utilizado de manera poderosa, tenemos que empezar desde ahorita a santificarnos delante de los ojos de Dios. ¿Y cómo podemos santificarnos? ¿Cómo podemos santificarnos? Una de ellas es por decisión propia. Santidad requiere de compromiso. Y no porque te lo estoy diciendo, o no porque te lo digan otras personas, o porque te están obligando. No, esto no es por obligación. Esto es porque tú así lo deseas y porque quieres un compromiso delante de los ojos del Señor. Vamos a buscar en 2 de Corintios 7:1, y el que lo tenga puede leerlo. Vamos a buscar varios versículos, así que tengan listos sus Biblias. ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Así es. Cuando nosotros somos temerosos de Dios, siempre tratamos de hacer lo correcto delante de sus ojos. Otra de las cosas por las cuales podemos santificarnos es confesando mi pecado. En Proverbios 28:13 nos dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Así es. Hemos oído casos que a veces por pena, por temor, por vergüenza o por el qué dirán, tienen ese pecado que no quieren confesar delante de los ojos de Dios. Y lo vienen cargando como si fuera un bulto en la espalda, y más sin embargo no los deja vivir, no están tranquilos, en su conciencia no está tranquila. Y así se la pasa él toda la vida arrastrando ese pecado. Pero incluso pues hemos escuchado casos, ¿verdad? De que, por ejemplo, uno de los ejemplos que se me viene en la mente, aquí no pasa, que hay hermanos que, por ejemplo, tienen casa chica y casa grande, pensando que nadie lo va a saber. Quizá a lo mejor a nosotros nos pueden engañar, pero un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe y que te conoce desde que tú naciste, Él lo sabe todo. Nos podrás engañar a nosotros, pero a Él no. Entonces, pero en la palabra de Dios dice algo muy bonito, y les invito a que ustedes lo busquen en el Salmo 32:5. ¿Alguien lo tiene? Amén. Así es, dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Y en Juan 19 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así es, que si nosotros, en la palabra de Dios también dice, venid a mí todos los que estén cargados, que yo os haré descansar. Así que, si tú vienes y le depositas eso que te está molestando, eso que no te deja tranquila, si tú vienes y se lo entregas al Señor, la palabra dice que Él es fiel y justo
y Él te va a perdonar y te va a limpiar de toda maldad. Y sí, es muy importante que nosotros hagamos esto para que nosotros podamos estar limpios ante Él y podamos trabajar como debe de ser delante de los ojos de Él. Otra de las cosas que tenemos que hacer es orar. Y eso lo podemos ver en Hebreos 4:16. Quien ya lo tiene, lo puede leer. Amén. También vamos a buscar en Colosenses 4:2. Voy a hacer que busquen versículos de la Biblia y voy a hacer que sean partícipes y que lean. Colosenses 4:2, ¿qué nos dice? Amén. Dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Es muy importante que nosotros tengamos esa comunicación con nuestro Señor Jesucristo, que nosotros oremos constantemente, que lo busquemos. Y si tú no lo haces, yo te invito a que te lo empieces a hacer, ¿sí? Cuando nosotros oramos constantemente, la oración es una de las cosas que te va a ayudar a buscar la santificación. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés cuando él se subió al monte? Estuvo allí 40 días. Cuando él bajó, la palabra de Dios dice que su rostro resplandecía. Entonces, ¿qué pasa cuando tú buscas la presencia de Dios en oración? Te fortaleces. Estás vivo. ¿Sí? Tienes otra perspectiva. Y otra cosa muy importante que tenemos que hacer es ayunar. Para que nosotros podamos santificarnos también es muy importante el ayuno en nosotros. En Mateo 6:17 al 18, busque Mateo 6:17 y 18. ¿Alguien lo tiene? Amén. Así es. Dice, pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que hace en secreto te recompensará. Así es. Cuando tú ayunas, haces que mengue la carne y se fortalezca el espíritu. Entonces, ¿cómo nos santificamos? Una es por decisión. La otra, confesando nuestros pecados, orando y ayunando. Si tú no oras, el diablo te devora. Y si no ayunas, el diablo te desayuna. Así que tenemos que empezar, si no lo hemos hecho, tenemos que empezar a hacerlo. Y más nosotros que vamos a ir al encuentro, tenemos que estar preparados para poder estar al servicio del Señor. También, ¿por qué debemos santificarnos? Tenemos que santificarnos porque Dios nos manda a mantenernos santos. Y eso lo podemos buscar en Corintios 6.
20. El que lo tenga lo puede leer para que lo podamos escuchar. Primera de Corintios 6:20. Amén. En esta versión nos dice, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. ¿Y qué nos dice Primera de Pedro 1:15-16? Amén, así es. Dice, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Así fue, así es, porque Dios nos manda a mantenernos santos. Uno de ellos porque fuimos comprados. Fuimos comprados por un precio. Desde el momento que el Señor Jesucristo dio su vida por ti, te compró. Y por tanto fue lo suficiente, es más que suficiente para que nosotros lo honremos. Y aquí hay algo muy importante. El Señor te está ordenando, no te está diciendo si quieres, sino que te está diciendo, no te dice si quieres, tu voluntad ya no debe de ser tu voluntad, sino que tu voluntad está sometida a la del Señor. Así que aquí el Señor manda que nos mantengamos santos. Y también hay algo muy importante. En Primera de Pedro 2:9, allí nos dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos un linaje escogido, somos una nación santa y somos un pueblo que le pertenece a Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Sí? Y aquí también tenemos que, porque somos imagen de Dios. Y eso lo podemos ver en Mateo 5:48. ¿Alguien lo tiene? Le invito a que lo lea. Amén. Así es. En Mateo 5:48 nos dice, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, ¿por qué debemos de santificarnos? Porque Dios nos manda a mantenernos santos. Amén. ¿Y cuál es el resultado de santificarse? Uno de ellos es que porque somos libres del pasado. ¿Sí? Les invito a que busquen en Filipenses 3, del 13 al 14, y el que lo tenga, que lo lea, para que lo podamos escuchar. Amén. Dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado, ya más bien una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. En el 14 dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio
que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así es, en el momento que nosotros el resultado de santificarnos es que uno de ellos es que somos libres del pasado. Como en la palabra de Dios dice que todas las cosas quedaron atrás y aquí tú eres una nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, desde el momento en que tú aceptas al Señor, todo lo pasado quedó en el pasado. Todo quedó borrado y tú ya eres una persona nueva delante de los ojos de Él. La B es, seremos eficaces en el servicio a Dios. Y eso lo podemos ver en 2 de Timoteo 2:21. ¿Alguien lo tiene? Amén. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Así es. Sí, es muy importante que nosotros nos mantengamos limpios delante de los ojos de Dios para que tú puedas trabajar para su obra, para que tú puedas estar allí. Y otra de las cosas es el respaldo del Espíritu Santo. Vamos a buscar en Isaías 6, del 1 al 3. Si alguien ya lo tiene, puede empezar a leer el primer versículo. Isaías 61, del 1 al 3. Amén, así es. Entonces, el resultado de santificarse es libres del pasado. 2, seremos eficaces en el servicio a Dios. Y 3, vamos a ser respaldados del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren tener el respaldo del Espíritu Santo, tenemos que empezar a trabajar sobre nosotros. Y por último vamos a ver a lo de Daniel. En Daniel vemos que el vino y el fino banquete del rey simbolizan las cosas del mundo. Y si nos vamos nosotros a Daniel en el capítulo 1, versículo 8, allí nos dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces Daniel se propuso no contaminarse porque no quería tener nada que ver con el pecado. Entonces, yo les digo en esta noche que ustedes deben de tener una determinación, una convicción
Y yo les pregunto, ¿quieren que el Señor haga maravillas en ustedes? Pues tenemos que empezar a santificarnos. En Josué 3:5 es interesante la advertencia que hizo el conquistador israelita. Josué, y dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Así que yo en esta noche yo les invito a que empecemos a trabajar en la santificación para que el Señor pueda hacer maravillas en los próximos encuentros donde vamos a ir a servir. ¿Vale? Sammy, pues yo les invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a yo te invito a que tú cierres tus ojos y que tú le digas, santifícame, quítame todo lo malo que hay en mí, porque yo lo único que quiero es servirte, lo único que quiero es adorarte.